Antes de que empieces a escuchar esto, necesito que sepas algo. Lo que vas a escuchar no es un cuento. No es ficción. No es una historia inventada para entretener. Es un testimonio real. Me lo envió una persona hace unas semanas. Una persona normal. Alguien que trabaja, que tiene familia, que vive en un piso de una ciudad española como cualquier otra. Me pidió que lo leyera. Me pidió que lo compartiera. No porque quiera que la crean, sino porque ya no puede seguir cargando con esto sola. He dudado mucho antes de publicar esto, porque hay algo en este texto que me ha dejado incómodo durante días. Y no soy una persona que se inquiete fácilmente. He leído muchas historias. He escuchado muchos testimonios. Pero este tiene algo diferente. Algo que no acabo de poder explicar. Lo escucharás tú mismo. Y cuando termines, quizá entiendas por qué he tardado tanto en publicarlo. Solo te pido una cosa. Escúchalo hasta el final. Quiero ser claro desde el principio. Nunca fui de esas personas que buscan emociones fuertes. No me gustaban las casas de miedo, ni las historias de fantasmas, ni los vídeos de exploración urbana que se ponen de moda en Internet. Me parecían una tontería. Cosas para gente que se aburre y que necesita inventarse peligros porque su vida real no tiene ninguno. Soy técnico de mantenimiento industrial. Llevo 12 años trabajando en el mismo sector. Reviso instalaciones eléctricas, sistemas de climatización, tuberías. Trabajo con cosas concretas que puedo ver y tocar. Vivo en Valladolid. En el barrio de Las Delicias, en un piso de 3 habitaciones que compré con mi mujer hace 8 años. Un piso normal, en un edificio de los años 80, con una terraza pequeña donde mi mujer tiene macetas. Tenemos una hija. Se llama Clara. Tiene 9 años y le gustan los dinosaurios y los puzzles de más de 500 piezas. Mi vida no era emocionante, pero era buena. Era equilibrada. Esto importa. Necesitas saber cómo era mi vida antes para entender lo que significa lo que ha pasado después. Mi cuñado se llama Rubén. Tiene 32 años. Trabaja en una empresa de logística en el polígono de San Cristóbal y desde hace un par de años se había metido en eso de explorar edificios abandonados. Lo llaman Urbex. Exploraba fábricas viejas, estaciones desafectadas, casas en ruinas. Lo fotografiaba todo con una cámara buena. Subía las fotos a sus redes con textos sobre el tiempo y el olvido. La gente le daba likes y él se sentía un poco especial. No le juzgo. Cada uno tiene sus cosas. El problema fue cuando me llamó un sábado por la mañana de principios de marzo. Me dijo que había encontrado algo gordo. Un hospital abandonado en las afueras de Valladolid, pasado el polígono industrial de Argales. Llevaba cerrado desde 1994. 30 años sin que nadie entrara de verdad. Me dijo que había hecho fotos desde fuera. Un edificio enorme de ladrillo rojo, con historia detrás. Me preguntó si quería acompañarle a entrar. Le dije que no. Me llamó 2 veces más esa semana. La segunda vez vino directamente a casa, un jueves por la noche. Se sentó en el sofá y me enseñó las fotos desde fuera. El edificio era grande. 4 plantas, una fachada larga y seria, los ventanales de las plantas altas rotos y los de abajo tapiados con bloques de hormigón. Árboles creciendo entre las grietas del aparcamiento. Maleza alta rodeando toda la estructura. Mi mujer estaba en casa. Le dijo a Rubén que era una locura, que esos sitios son peligrosos, que te puedes meter en líos legales. Rubén se rió. Dijo que había entrado en 20 sitios peores y que nunca le había pasado nada. No sé qué pasó entre el jueves y el sábado. No sé explicarlo bien.
Creo que fue el aburrimiento. Creo que llevaba meses sintiendo que mi vida era demasiado igual cada día. Trabajo, casa, cena, cama. Los mismos circuitos, las mismas conversaciones. Quería hacer algo diferente, aunque fuera una tontería. El viernes por la noche le mandé un mensaje. Le dije que de acuerdo. Quedamos para el sábado siguiente a las 10 de la mañana. El día que fuimos hacía frío. Un frío húmedo de principios de primavera que se mete en los huesos aunque lleves chaqueta gruesa. El cielo era de un gris uniforme que lo cubría todo. Tardamos 20 minutos en coche desde Las Delicias. Cuando lo vi desde la carretera, entendí por qué Rubén se había emocionado tanto. Era grande. Más grande de lo que parecía en las fotos. La fachada se extendía a lo largo de varios cientos de metros. Las ventanas de arriba rotas. Las de abajo tapiadas con hormigón gris. Los árboles que antes debían ser ornamentales llegaban ahora a la altura de la primera planta. Había algo en ese edificio que hacía que no quisieras mirarlo demasiado tiempo seguido. Rubén ya sabía por dónde entrar. Había estado el día anterior a reconocer el terreno. Había una zona en la parte trasera donde la valla metálica estaba doblada hacia adentro. Pasamos por ahí sin problema. El suelo estaba lleno de cristales, de escombros, de hojas secas que nadie había pisado en mucho tiempo. Entramos por una puerta lateral de madera. Estaba tan podrida que cedió con solo empujarla suave. Recuerdo el olor antes de ver nada. Humedad profunda. Polvo acumulado durante décadas. Y algo más que no supe identificar. Algo dulzón y cerrado, como si el aire de dentro llevara años sin moverse. Como si llevara demasiado tiempo encerrado con algo. Rubén encendió su linterna. Yo encendí la del móvil. El pasillo era largo. Las paredes tenían azulejos blancos de hospital, muchos rotos, algunos caídos al suelo. Papeles húmedos pegados al suelo. Sillas volcadas. Una camilla sin ruedas apoyada contra la pared con las correas de cuero todavía puestas. Caminamos despacio. No tenía miedo exactamente. Tenía una sensación que no supe nombrar bien. Como cuando entras en una habitación y sabes que algo ha cambiado, pero no sabes qué. Llegamos a la zona de recepción. Un mostrador grande de madera oscura lleno de polvo. Detrás, estanterías con carpetas. Las carpetas seguían ahí, con nombres escritos a mano en tinta azul desvanecida. Eso me impresionó. Ver que habían dejado todo así. Como si la gente hubiera salido un día y no hubiera vuelto nunca. Seguimos hacia el interior. Pasamos por lo que había sido la sala de espera. Sillas de plástico naranja, algunas todavía en fila. Una televisión pequeña colgada de la pared con el cristal roto. Un cuadro de un paisaje de montaña, torcido. Todo normal para un sitio así. Pero entonces noté algo. Al fondo del pasillo, más allá de donde llegaba la luz de las linternas, había una puerta entreabierta. Y de ese lado venía una corriente de aire. Frío. Más frío que el resto del edificio. Se lo dije a Rubén. Se encogió de hombros. Dijo que estos sitios tienen corrientes raras por los conductos de ventilación. Tenía sentido. Era una explicación lógica. En ese momento no le di importancia. Pasamos casi 2 horas dentro. Subimos a la primera planta por una escalera que crujía en cada peldaño pero aguantaba bien. Encontramos habitaciones con camas todavía hechas, mantas dobladas sobre los colchones podridos, mesas de noche con vasos de plástico encima. En un cajón encontramos una fotografía de una familia. Un hombre, una mujer, 2 niños. La foto tenía el amarillo de las fotos antiguas. No la toqué. Rubén no paraba de hacer fotos.
Yo fui relajándome poco a poco. Empecé a ver el sitio como él lo vería, como algo triste, pero interesante. Pero en la tercera planta algo cambió. No ocurrió nada concreto. No vi nada. No escuché nada identificable. Fue una sensación física. Estábamos en un pasillo más estrecho que los de abajo, más bajo de techo. Las puertas a los lados cerradas. Rubén intentó abrir una. No cedió. ¿Otra? Tampoco. Dijo que era la humedad y el tiempo. Mientras él forcejeaba con las puertas, yo me quedé parado en mitad del pasillo. Y tuve la sensación de que alguien me miraba desde detrás. Me giré. No había nadie. Solo polvo en el suelo. Solo paredes con la pintura descascarillada. Solo silencio. Pero la sensación no desapareció cuando me giré. Eso es lo que no sé cómo explicar bien. Normalmente cuando te giras y no hay nadie, la sensación se resuelve. Esta no se resolvió. Me quedé mirando el fondo del pasillo. La linterna del móvil no llegaba hasta el final. Al fondo había algo que era más oscuro que el resto. No era una figura. No era una forma reconocible. Era solo una zona donde la oscuridad parecía más densa, más presente. Le dije a Rubén en voz baja que quería bajar. Se volvió. Me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, que solo quería bajar. No le conté lo de la sensación. Bajamos. Salimos. Fuera, en el aparcamiento, con el sol de marzo dando en la cara, me sentí mejor. Me sentí un poco estúpido también. Rubén estaba contento. Dijo que había sacado fotos increíbles. Volvimos a Valladolid. Comí con mi mujer y con Clara. Por la tarde vimos una película los tres juntos. Una tarde completamente normal. Esa noche, sin embargo, tardé mucho en dormirme. La primera semana después fue casi normal. El miércoles siguiente, en el trabajo, revisando una instalación en un edificio del centro, tuve esa misma sensación. Alguien detrás de mí. Me giré. Un pasillo vacío y bien iluminado. Lo achaqué al cansancio. El jueves me desperté a las 3:15 de la mañana. Sin razón. Simplemente abrí los ojos y estaba completamente despierto. Mi mujer dormía. Clara dormía. Todo quieto. Pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que los cerraba tenía la imagen del fondo de ese pasillo. La zona donde la oscuridad era más densa. No era una pesadilla. Era algo más molesto que una pesadilla. Era un pensamiento que no podía apagar. Al final me levanté. Fui a la cocina. Me hice un vaso de leche caliente. Me senté y miré por la ventana la calle vacía. Las 4 de la mañana en Valladolid. Solo coches aparcados y farolas. Nada. Volví a la cama a las 4:30. Dormí un poco. Por la mañana le dije a mi mujer que había dormido mal. Que era el trabajo. No era el trabajo. 2 noches después me volvió a pasar. Me desperté a las 3. Esta vez no pude volver a dormirme en toda la noche. A la semana siguiente, Rubén me llamó. Me dijo que iba a volver al hospital. Que quería explorar el sótano. Me preguntó si quería ir. Le dije que no de manera inmediata. Sin pensarlo. Hubo un silencio. Me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansado. Que nada más. No volvió a insistir. Pero yo seguí pensando en ese pasillo. Empecé a buscar información sobre el hospital en internet. Al principio no encontré mucho.
Un artículo de un periódico local de Valladolid de 1994 hablando del cierre. El edificio había sido construido en los años 40 como sanatorio antituberculoso. En los 60 se reconvirtió en hospital psiquiátrico. Cerró en 1994 por falta de financiación y deterioro del edificio. Nada especial. La historia de cientos de edificios similares en España. Pero seguí buscando. No sé muy bien por qué seguí. No encontraba nada útil y sin embargo no podía parar. Me quedaba mirando la pantalla del ordenador hasta la 1, las 2 de la madrugada. Mi mujer me preguntaba desde la cama qué hacía. Le decía que nada, que ya iba. No iba. Encontré un foro viejo, de esos que ya casi no existen en Internet, donde había entradas de gente que había explorado el hospital en los primeros años 2000. Fotos borrosas en baja resolución. Comentarios de gente describiendo lo que habían visto. Las habitaciones, los pasillos, el equipamiento médico abandonado. Todo normal. Pero había un comentario que me llamó la atención de una manera que no supe gestionar bien. Lo había escrito alguien con el nombre de usuario PabloVLL94. Solo 2 frases. Sin más contexto. Sin fotografías. Sin explicación adicional. Decía, fui con 3 amigos. Solo volví yo. No entráis al tercer piso. El comentario tenía fecha de septiembre de 2009. Nadie había respondido nunca. El usuario no había vuelto a escribir nada más en ese foro ni en ningún otro hilo visible. Estuve mirando esa pantalla bastante tiempo. Probablemente era una broma. Probablemente era alguien que quería asustar a otros usuarios. Esas cosas pasan constantemente en Internet. La gente inventa cosas para sentirse interesante. Pero había algo en la manera de escribirlo que no encajaba con una broma. Era demasiado corto. Demasiado directo. Sin adornos. Sin la intención visible de causar impresión que tienen casi todas las bromas de ese tipo. Lo cerré. Apagué el ordenador. Fui a la cama. Esa noche no dormí nada. A la mañana siguiente cometí un error grave en el trabajo. Un error que no había cometido nunca en 12 años de oficio. Mi jefe me llamó a su despacho. Me preguntó con cuidado pero con claridad qué me estaba pasando. Le dije que llevaba días sin dormir bien. Que estaba agotado. Me mandó a casa antes de hora. Mi mujer me vio llegar y supo de inmediato que algo no iba bien. Me preguntó directamente. Le dije que era cansancio acumulado, que necesitaba descansar unos días. No le conté nada del hospital. No le conté lo del foro. No le conté nada de la sensación del pasillo. No sé por qué no lo hice. Creo que tenía miedo de decirlo en voz alta. Como si decirlo lo hiciera más real de lo que ya era. Como si mientras no lo dijera pudiera seguir convenciéndome de que era solo agotamiento. Solo una racha mala. Solo el cuerpo pidiendo descanso. Rubén volvió al hospital sin mí. Me enteré por sus redes. Subió un carrete de fotos del sótano. Escribió que era el sitio más impresionante que había explorado. Que había encontrado historiales clínicos con nombres y fechas. Que había una sala de equipamiento médico intacto. Le di like. No sé por qué lo hice. Esa misma noche, mientras Clara dormía y mi mujer veía algo en el televisor, yo estaba en el cuarto de baño mirándome al espejo antes de lavarme los dientes. Y me di cuenta de algo que me costó procesar. Tenía los ojos diferentes. No sé describir esto bien porque suena raro. No eran distintos de color ni de forma. Eran mis ojos. Pero había algo en la expresión detrás de ellos que no reconocía. Algo ausente. Como si la persona que me miraba desde el espejo estuviera pensando en otro sitio.
Me quedé mirándome un rato largo. Luego me lavé la cara con agua fría y me fui a la cama. Esa noche soñé con el pasillo del tercer piso por primera vez. En el sueño el pasillo era exactamente igual. Las mismas puertas cerradas. El mismo suelo de polvo. Las mismas paredes descascarilladas. Y al fondo, esa zona donde la oscuridad era más densa. Pero en el sueño yo caminaba hacia ella. Sin querer. Sin decidirlo. Mis pies se movían solos. Y conforme me acercaba notaba que la oscuridad no era solo ausencia de luz. Que había algo dentro de ella. Que lo que había dentro sabía que yo me acercaba. Me desperté antes de llegar. Eran las 3:04 de la mañana. Me senté en la cama. La habitación completamente oscura. Mi mujer dormía con la respiración tranquila de siempre. Me quedé sentado un momento, respirando. No cerré los ojos hasta que empezó a entrar luz por las persianas. Pasaron 3 semanas. Mi mujer me preguntó varias veces si me pasaba algo. Siempre le decía que no, que era el trabajo. Me creía cada vez menos. Lo notaba en la manera en que me miraba por las mañanas, en la manera en que me tocaba el brazo a veces como comprobando que seguía ahí. Clara me preguntó una tarde si estaba enfadado con ella. Eso me hizo daño de una manera que no esperaba. Le dije que no, que claro que no, que la quería muchísimo. La abracé fuerte. Pero mientras la abrazaba me di cuenta de que llevaba semanas sin reírme de verdad. Sin sentir ese calor en el pecho que sientes cuando algo te alegra de verdad. Me estaba apagando. Poco a poco. Como una luz que baja muy lentamente de intensidad y solo lo notas cuando la comparas con cómo era antes. En el trabajo mi jefe me llamó otra vez. Esta vez habló con más claridad. Me dijo que los errores no podían seguir. Que la empresa no se podía permitir eso. Asentí. Le dije que iba a estar mejor. No estaba mejorando. Esa tarde, volviendo a casa en el coche, me paré en un semáforo en rojo en la avenida de Salamanca. Y de repente, sin motivo visible, pensé en el comentario del folo. En esas 2 frases. Fui con 3 amigos. Solo volví yo. Habíamos estado en el tercer piso. Rubén y yo. Rubén estaba bien. Seguía con su vida normal. Seguía explorando sitios, subiendo fotos, siendo el mismo de siempre. Yo no estaba bien. Porque yo y no él. Estuve dando vueltas a esa pregunta durante varios días. Y entonces recordé algo pequeño que había olvidado casi por completo. En el tercer piso, cuando Rubén estaba intentando abrir las puertas, yo me había quedado parado en mitad del pasillo. ¿Qué? Mirando hacia el fondo. Rubén no se había parado nunca. Rubén había estado moviéndose todo el rato. Nunca se había quedado quieto mirando hacia el fondo del pasillo. Solo yo lo había hecho. No sé qué significa eso. No sé si significa algo. Pero no he podido dejar de pensar en ello. Un martes por la noche, cuando eran las 2 de la mañana y llevaba 1 hora en la cama sin poder dormir, tomé una decisión. Iba a volver. No sé explicar bien por qué. No era valentía ni curiosidad. Era algo parecido a la necesidad de resolver algo que no me dejaba en paz. Como cuando tienes una astilla clavada y sabes que va a doler más sacarla que dejarla, pero no puedes dejar de intentarlo. Tenía que volver al tercer piso. Tenía que caminar hasta el fondo de ese pasillo con una buena linterna. Tenía que ver con mis propios ojos que no había nada. Fui solo. Un miércoles por la mañana, antes del trabajo. Llegué al hospital a las 7:40. Todavía estaba oscuro. El cielo tenía el color gris del amanecer tardío de primavera. Entré por el mismo hueco de la valla. Por la misma puerta lateral podrida.
El olor seguía siendo el mismo. Humedad, polvo y algo dulzón que no podía identificar. Subí directamente a la tercera planta, sin detenerme en ningún sitio. Llegué al pasillo del tercer piso. Encendí la linterna al máximo y la apunté directamente hacia el fondo. Era un pasillo. Solo un pasillo. Al fondo había una ventana tapiada con bloques de hormigón. El suelo de polvo gris. Las paredes con la pintura suelta. Nada más. Me quedé ahí casi un minuto entero. Mirando. Esperando no sé qué. Nada. Empecé a volver. Bajé las escaleras. Pasé por la segunda planta, la primera. Llegué al pasillo de la planta baja y caminé hacia la salida. Y entonces escuché algo. Un sonido muy pequeño. Venía de detrás de mí. Como un papel que alguien moviera muy despacio. Como algo que se arrastrara por el suelo de manera casi imperceptible. Me paré. Escuché. Silencio absoluto. Me dije que era el edificio. Los edificios hacen ruidos. La madera se contrae. Las corrientes mueven papeles viejos. Seguí caminando. El sonido volvió. Esta vez más cercano. Y diferente. No era papel. Era algo con más peso. Algo que se desplazaba. No me giré. No sé por qué no me giré. Fue instintivo. Caminé más deprisa. Llegué a la puerta lateral. La empujé. Salí. Crucé el aparcamiento casi corriendo. Pasé por el hueco de la valla. Me quedé en la carretera con el corazón yendo muy deprisa. Después de un momento me giré a mirar la fachada. Las ventanas de abajo tapiadas. Todo quieto. El edificio igual que siempre. Pero en una ventana del tercer piso, la única que no estaba completamente tapiada, había una rendija estrecha entre los bloques de hormigón. Y en esa rendija había algo oscuro que no era la pared de detrás. Algo que no se movía. Algo que solo estaba ahí. Subí al coche y me fui sin mirar más. Eso fue hace 3 meses. Han pasado muchas cosas desde entonces. Mi mujer y yo hemos tenido varias discusiones. No grandes peleas con gritos. Solo frialdad. Solo esa distancia que se abre entre dos personas cuando una de ellas está en otro sitio todo el tiempo aunque esté físicamente presente. Ella dice que me ha perdido. Que habla conmigo y tiene la sensación de que le respondo desde muy lejos. Un día me dijo que era como hablar con alguien que está mirando por encima de tu hombro todo el rato. Tiene razón. Y no sé cómo explicarle por qué. En el trabajo me han reubicado en tareas menos críticas. Mi jefe lo llamó un periodo de reajuste. Lo dijo con cuidado, con amabilidad. Pero los dos sabíamos lo que significaba. 12 años haciendo lo mismo sin un fallo serio. Y ahora esto. Duermo más horas que antes. Eso es lo raro. Duermo más, pero los sueños son extraños y cuando me despierto tengo la sensación de que algo ha estado muy cerca de mí, mientras dormía. No una persona. No una forma concreta que pueda describir. Solo algo que se sienta al borde de la cama en silencio y espera. No sé qué espera. Clara me hace dibujos. El martes pasado me trajo uno de los dos cogidos de la mano delante de un edificio con el sol detrás. Lo puse en la nevera con un imán. Cuando lo miro me siento culpable de una manera que no sé nombrar. Culpable de algo que hice, o de algo que me falta ahora, o de algo que ella va notando poco a poco aunque no lo entienda todavía. Rubén me llamó hace unos días. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que tirando. Hubo un silencio incómodo que ninguno de los dos llenó.
Luego me dijo algo casi de pasada, como si fuera una anécdota menor sin importancia. Me dijo que un amigo suyo, otro que hacía urbex, había entrado al hospital después que nosotros. Solo, sin compañía. Y que ese chico llevaba un par de meses raro. Sin dormir bien. Distante con su pareja. Nervioso en el trabajo sin saber explicar por qué. Rubén me lo contó sin darle importancia. Sin conectarlo con nada. Sin conectarlo conmigo. Pero yo lo escuché de una manera completamente diferente. No sé qué dejamos allí dentro. No sé qué se quedó con nosotros al salir. No tengo una explicación racional para nada de esto. Y eso es lo que más me cuesta aceptar. Porque yo siempre he sido una persona racional. Siempre he tenido una explicación para todo. Siempre he creído que las cosas tienen una causa lógica y que solo hace falta buscarla con calma. Pero algo cambió ese día en el tercer piso. Y no ha vuelto a ser igual desde entonces. Y lo que más me asusta no es lo que pasó allí dentro. Lo que más me asusta es la posibilidad de que lo que pasó allí dentro siga pasando aquí, en mi casa, cada noche, mientras mi familia duerme. La semana pasada, de noche, fui a buscar agua a la cocina. Clara dormía. Mi mujer dormía. La casa en silencio completo, solo el ruido leve del frigorífico y el de los coches lejanos de la calle. Mientras volvía al dormitorio pasé por delante del espejo del pasillo. Ese espejo estrecho y largo que está entre la puerta del cuarto de baño y la habitación de Clara. Llevamos 8 años con ese espejo en el mismo sitio y nunca le he prestado especial atención. Esa noche me detuve frente a él. Me miré. Solo un segundo. Y tuve la sensación de que el reflejo tardó un momento más de lo normal en moverse. Solo una fracción de segundo. Solo un instante tan pequeño que podría no haber ocurrido. Probablemente fui yo. Probablemente era el cansancio. La mente que juega cuando llevas demasiado tiempo sin descansar bien. Probablemente. Pero me quedé ahí parado en el pasillo de mi casa, con el vaso de agua en la mano, mirando mi propio reflejo durante un tiempo que no sé calcular. Y pensé en el pasillo del hospital. En el fondo del pasillo. En la zona donde la oscuridad era más densa. Y me pregunté si la distancia entre ese pasillo y este espejo era tan grande como yo había pensado. Si has llegado hasta aquí escuchando esto, necesito pedirte algo. No te pido que creas esta historia. No te pido que compartas mis conclusiones ni que adoptes ninguna interpretación. Solo te pido que pienses en esto un momento. Hay sitios que llevan mucho tiempo cerrados. Hay lugares que la gente decidió abandonar por razones que no siempre están escritas en ningún documento oficial. Y a veces la razón más importante para mantener algo cerrado no es la que aparece en los papeles. Si conoces a alguien que explore edificios abandonados, dile que tenga cuidado. No solo por el peligro físico, que existe y es real, sino por lo otro, por lo que no se ve en las fotos, por lo que no aparece en los vídeos, por lo que a veces decide que prefiere salir. Si este relato te ha tocado algo por dentro, si mientras lo escuchabas has sentido en algún momento que algo prestaba atención desde un lugar que no podías ver, deja un comentario debajo. Cuéntanos si alguna vez has sentido algo parecido en un sitio abandonado, o en tu propia casa, o en un lugar que no deberías haber visitado. No importa si tienes una explicación o no, a veces solo necesitamos saber que no somos los únicos. Y si tienes una historia parecida que quieras compartir, escríbenos. Leemos todo lo que nos llega. Porque en este canal creemos que hay experiencias que merecen ser dichas en voz alta. Aunque cueste. Aunque después ya no puedas dejar de pensar en ellas. Y ahora, cuando termines este vídeo y apagues la pantalla, cuando se haga el silencio de después y estés solo con tus pensamientos en la oscuridad, presta atención a ese silencio.
porque lo que lleva tiempo esperando en él ya sabe exactamente dónde vives ahora.